Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Oh Dios, que has enviado al mundo tu palabra hecha carne en el seno de la Virgen María, concede a tu iglesia peregrina en el Paraguay un aumento constante de su fe en el sublime misterio de la Eucaristía. Ilumina, Señor, nuestra inteligencia con la luz de tu palabra e inflama nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que reconozcamos, amemos y adoremos la presencia viva y real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Que la participación frecuente en el banquete eucarístico anime a todos tus hijos, Padre, a vivir el gozo de la comunión fraterna
para que sean reconocidos como discípulos de tu Hijo, por el amor que se tienen unos a otros. Que tus sacerdotes, Señor, junto con todos los bautizados, al celebrar el sacrificio eucarístico, aprendan a donarse como ofrenda agradable a tus ojos y sepan compartir el pan con los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Muy buenas tardes, buenas noches para algunos lugares también. Qué alegría poder reencontrarnos en el programa número 40 de Creciendo en Nuestra Fe Católica. Buenas tardes, don José Villasboa, un gusto saludarte. Buenas tardes, mi querido Valentín. Qué alegría realmente. Programa número 40, ya pensar que esto se extendería hasta este año, por cierto, pero por la gracia de nuestro buen Dios tenemos un medio tan especial de poder estar hoy día hasta tu casa contigo. Y esa es una alegría para nosotros y de poder compartir contigo, Valentín. Y hoy un invitado de lujo. Así es. Vamos a saludar al Fray Cristian. Fray, buenas tardes desde Asunción, un gusto saludarte. Muy buenas noches, buenas tardes, noche, para algunos muy noche, para otros todavía tarde. ¿Cómo estamos? Y muchísimas gracias por la invitación, gracias por esta disponibilidad también para poder seguir creciendo en la fe. ¿Te gusta el nombre de nuestro programa? Creciendo en Nuestra Fe Católica. Me encanta, me encanta. Porque siempre es un crecimiento constante, Fray. Cada día vamos aprendiendo juntos, aprendemos unos de otros. Y bueno, agradecerte a vos, Fray, voy a tutearte ya, ¿verdad? Agradecerte por tu disponibilidad, porque sé que sos un sacerdote muy ocupado, con muchas actividades, pero en la invitación que te hicimos, gracias por tu sí, y entonces aquí estamos. Vamos a iniciar directamente. Hoy el tema va a ser realmente maravilloso. Vamos a hablar sobre la oración desde la experiencia de Jesús. Eso va a estar a cargo del Fray. Nosotros con José vamos a estar compartiendo y aprendiendo también qué tiene de mensaje este sacerdote que nos acompaña desde Asunción. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Quién es el Fray Cristian? Comentanos un poco de dónde nació, de qué familia viene, cómo fue su experiencia del llamado de Dios para la vida sacerdotal. Bien, yo soy de Ciudad del Este, soy oriundo de allí, del este del país, de un barrio conocido como Barrio San Miguel, un barrio pequeñito que está justamente cerca del río Paraná, entre el área 2, el barrio Remancito y el mercado de Abasto, para quienes no conocen dónde queda Barrio San Miguel. Y prácticamente crecí en el seno de una familia humilde, muy trabajadora y con una trayectoria de fe cristiana, ya que crecimos, sobre todo creo que mi abuela, yo siempre recuerdo a mi abuela, quien nos transmitió mucho su devoción y su constante oración, y también después de parte de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá es quien creo que llevó la fe dentro de la casa. Nosotros somos 3 hermanos, soy el primogénito, el mayor de la familia de mis hermanos. Todos están en Barrio San Miguel y activé por mucho tiempo en la capilla del Barrio San Miguel. Pertenecemos a la parroquia de San José Obrero. En esta parroquia, en aquel entonces, como son los jesuitas, con esa espiritualidad muy adentrada al pueblo, a la gente. Y después también la experiencia de misioneros que venían desde Argentina, eso me cautivó tanto. Lindo fue cuando yo estaba haciendo la etapa de la primera comunión, incluso la etapa de iniciación, reconciliación, venían misioneros desde Argentina y era fascinante cómo eran tan jóvenes y venían con la guitarra, sus enseñanzas, su dinamismo y los cantos alegres, y nos involucrábamos de manera extraordinaria. Me gustaba, me fascinaba eso. Y con el tiempo también llegué a involucrarme más en la comunidad, comenzando con un grupo que marcó mi vida. El grupo que marcó mi vida fue el de la catequesis de los confirmandos.
Y es allí donde yo conocí a este personaje, Valentín, cuando hice mi primer retiro, Valentín, no vas a creer, contigo hice, o sea, con el grupo, creo que se llamaba Agua Viva, me parece que se llamaba Agua Viva, ¿verdad? Bueno, no estoy equivocado, no estoy tan mal de la memoria. Allí nos fuimos a Mallorquín, recuerdo que fuimos a una casa de retiro en Mallorquín, y fue mi primera experiencia de retiro. Bueno, creo que la mayoría de mis compañeros ahí de la catequesis, que fue lindísimo. Nosotros salimos todos de ahí, bueno, muy renovados realmente. Yo recuerdo una dinámica, voy a tomar una de las dinámicas que me tocó el corazón, fue cuando nos diste la dinámica de, bueno, van a elegir lo que ustedes quieran y regalárselo a Dios, a Jesús. Y nosotros todos ahí, éramos pendejitos, ¿verdad? Nos íbamos y cada uno trajo todo lo que quería regalar al Señor. Flores, piedras, no sé qué, cualquier cosa. Uno se hizo carta, otro se hizo, no sé qué, una estampa, otro se hizo una poesía, otro, no sé, todo. Y recuerdo que en el fondo después nos decía que después de presentar todo esto nos dijiste, Dios quiere ahora mismo tus pecados para dejarte limpio, para que puedas empezar bien. Y nosotros nos sentimos tan mal porque nos esforzamos en dar el mejor regalo y era eso nomás lo que teníamos que decir, decíamos nosotros de fondo. Pero en el fondo íbamos creciendo en el camino porque realmente Dios eso es lo que más quiere, quiere un corazón limpio, un corazón sincero. Y como nuestro corazón no está del todo limpio, entonces Él se ofrece. Tuve una revelación, si es que me permito decir eso, que digo la frase, Dios se permite ensuciar para verte limpio. Dios se atreve a bajarse para elevarte. Y yo creo que con eso es justamente Dios que se encuentra con el hombre que es pecador, porque Él busca sacar todo ese pecado, porque detrás de todo ese pecado está todavía la imagen y semejanza de Dios. Es lo que Él nos quiere ayudar a rescatar. Bueno, esto fue lo que yo fui procesando con el tiempo, ¿verdad? Pero estuve muy adentrado, involucrado en mi comunidad, en la catequesis, fui después catequista, estuve en la Legión de María en realidad. El primer movimiento donde ingresé fue la Legión de María de niños, ¿verdad? Después como catequista, un poco en el coro, un poco en el grupo juvenil, en el MEJ, Movimiento Eucarístico Juvenil, después en el grupo juvenil de la capilla. Llegamos incluso a trabajar para que se presentara allí este movimiento cristiano, CBX creo que se llama, ¿verdad? Comunidad de Vida Cristiana, CBX, ¿verdad? Pero después hice también un discernimiento vocacional con el padre Antonio Betancourt, ¿verdad? El querido padre. Él fue mi padre espiritual, me acompañó por mucho tiempo y le agradezco muchísimo de corazón a él porque se dispuso, estaba allí, me hizo un retiro personalizado para poder discernir. Después llegó hasta mis manos en medio de toda esta locura, porque también recuerdo que estaba terminando el colegio, no sabía lo que quería, era una etapa muy difícil, pues realmente papá hasta ahora te decía que vos no sabes lo que querés, me decía, y realmente es así, la búsqueda de la vocación es una búsqueda constante de qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito. Después escuché la historia de un tipo llamado Francisco. ¿Cómo? A través de una revista que se llama Tupaseñé. Yo conocí la revista Tupaseñé porque papá leía mucho esta revista y atrás siempre viene una promoción vocacional. Y siempre me cautivó los tipos que están con estos hábitos así, ¿verdad? ¿Qué son estos tipos con su atuendo de Shaolin? Decía yo, ¿verdad? Me llamaba la atención. Y llamé entonces el padre Rufino, de buena memoria, de dicha memoria también, me atiende y yo con mucho miedo volví a colgar el teléfono. La segunda vez vuelvo a llamar y él me atiende y le cuento quién soy yo, dónde estoy, y él me dice, la otra semana estoy por Ciudad del Este, si quieres podemos charlar, me dice. Voy a estar en la casa de una señora que se llama Betty, me dice. Sí, es la comadre de mi mamá, está a cuadra nada más de la casa. Muy bien, entonces ahí cómo las cosas fueron conectándose, providencialmente se fueron dando las cosas. Y yo hacía este discernimiento a escondida de mis padres todavía no sabían. Yo creo que ellos están escuchando, ¿verdad? Entonces ellos no sabían, pero después también el padre Rufino me llamaba para preguntar, ¿qué tal estás?
me llamaba y mamá atendía el teléfono, es el padre Rufino. Vaya pandela ya, pues, de mi taller. ¿Qué es lo que vos estás planeando? Y me dice. Y yo, como estaba muy involucrado en la capilla, decía, no es la cuestión de formación de la capilla, en realidad era mi formación personal, ¿verdad? Y así fue como comencé a realizar más discernimiento con el padre Rufino, hasta que en enero me invitan para la promoción vocacional aquí en Asunción. Vengo, participo, me fascinó, me encantó, me gustó mucho conversar con los frailes, pero créanme, yo creo que todos los frailes te van a decir lo mismo, de mi época al menos van a decir, vieron la famosa película Hermano Sol, Hermana Luna, ¿verdad? Ay, se enamoraron luego porque vimos la florecilla de San Francisco y es lo que queríamos vivir, ¿verdad? Después, en medio de todo de ese deseo de querer entregar rápido, yo ya quería todo rápido, pero la cuestión es que yo todavía no anuncié eso a mis padres, nunca le hablé de eso. Y decidí ingresar a la orden y les conté a ellos 2 días antes de venir a Asunción. Yo recuerdo que cuando les conté, mamá lloraba constantemente, así desconsoladamente, como la Raquel que perdía a su hijo, entonces lloraba desesperadamente y papá no estaba de acuerdo, seamos sinceros, papá no estaba de acuerdo. Al comienzo, ahora me apoya mucho, pero al comienzo no estaba de acuerdo. Pero después también vio que la cosa era en serio y no en serie, y empecé a realizar mi discernimiento aquí con los frailes franciscanos conventuales en el año 2002. En el 2002 comencé. 2000 yo terminé el colegio. 2001 era un año de incertidumbres porque intenté ingeniería electromecánica, abandoné. La cuestión también era la cuestión económica, la cuestión de, sabemos, una situación real de nuestro país que los estudios cuestan, es muy costoso, ¿verdad? Y realmente era muy difícil tener una formación académica, o sea, necesitaba de una buena posición o tener, no sé, ayuda para poder hacer eso. Pero en eso entonces me adentré a esta aventura con los frailes. A lo 1 año, regresando a la casa de mis padres, papá ahí, sí, como papá no me dio su bendición, ahí papá me dio su bendición y llorando me abrazó y me dijo, nunca te vayas sin mi bendición. Y bueno, esa es la pequeña historia de cómo empezó, ¿verdad? Estando una vez con los frailes aquí, yo no sabía que existían otros franciscanos, yo pensé que eran los únicos franciscanos, la historia de los franciscanos es mucho más, ¿no? Claro, se reduce todo a 3 órdenes principales, ¿verdad? Primera orden con 3 ramas, los franciscanos menores capuchinos, franciscanos menores conventuales. Segunda orden son las clarisas. Tercera orden empezaron con los laicos y después también ingresaron o se formó una nueva comunidad que son los de la tercera orden regular, los Thor. No son de los Avengers, sino son de la tercera orden regular. Allí con ellos también tengo muy buena comunicación y comunión con estos hermanos. Después mi formación, como yo fui el único paraguayo y soy el primer paraguayo franciscano conventual, y entonces mi formación tuve que hacer afuera. Lo hice 1 año en Santa Cruz, segundo año hice en Costa Rica, que llamamos la etapa del noviciado. Tercer y cuarto año de la etapa de la formación hice en Cochabamba, Bolivia. Luego pasé a realizar 4 años de teología en Italia, terminando eso en el año 2011. En el 2010 hice mi profesión perpetua. En el 2012 hice mi ordenación sacerdotal, cuando el mundo terminaba, ¿se acuerdan todos? 2012, el mundo terminaba. Después comencé a hacer mi servicio pastoral o adentrarme en el ministerio en Guarambaré, la ciudad de Guarambaré. Tenemos una parroquia allí. Después me trasladaron aquí a Asunción 1 año, después nuevamente volví a Guarambaré por 4 años, estando ahí muy involucrado en la parroquia para poder vivenciar más el ministerio. Después me trasladé aquí ya pidiendo a mi superior hacer una formación académica
emprendiéndome en la aventura de la revista. ¿Quién diría? La revista fue que me trajo a la orden y ahora yo me encuentro trabajando en la revista Tupaseñé. Entonces hice una licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en publicidad, que el año pasado defendí la tesis. Ahora voy a hacer una especialización, un diplomado en cursos virtuales en la universidad y después, Dios mediante, ahí vamos a ver qué pasa este año, ¿verdad? Por el momento, así es como me estoy encaminando. ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia? ¿Cómo usted ve todos los medios virtuales? ¿Ha sido muy provechoso para que la evangelización no parara, Fray? O sea, usted está muy metido en los medios virtuales, tiene un canal donde usted transmite sus programas, también trabaja con Radio María. O sea, este tiempo de pandemia nuestra iglesia no ha parado, seguimos evangelizando. Sí, es un medio que realmente, recordemos, todas las cosas realizadas por el hombre hay que tomar con mucha delicadeza, sutileza y atención, ¿verdad? Al igual que un cuchillo vale para poder cortar un rico asadacho, ¿verdad? Pero también si yo utilizo mal puedo acabar lastimando a alguien o lastimándome a mí mismo, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes sociales, los medios por los cuales que estamos utilizando tienen muy buena utilidad, ¿verdad? Hay que saber utilizar, saber el modo justo para poder utilizar. Yo recuerdo que teníamos un hermano, un fraile, que era anti-redes sociales, ¿verdad? Anti-redes sociales. Él veía que era, claro, desde su experiencia, ¿por qué? Porque realmente si uno no mide y no pone límites, eso te lleva, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasamos allí facebookeando, ¿verdad? A veces nos pasamos, ¿verdad? Entonces, yo le entiendo muy bien a este hermano que decía que te hace perder el tiempo, ¿verdad? O sea, él decía, es un demonio esto, decía. Pero después con esta pandemia se vio que es una herramienta muy necesaria que podemos utilizar para el beneficio de otros. Y yo sé que teníamos también hermanos que decían, no, porque yo transmitía la misa y veían 6, 7, 8 personas y no vale la pena, decía. Y me acuerdo de San Pablo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo hizo su discurso en el Areópago? Y él dicen los estudiosos, que fue el mejor discurso que ha dado, porque utilizaron palabras muy elevadas de oratoria. Pues claro, nosotros no nos adentramos mucho en griego, pero los estudiosos dicen así que una de las mejores, estructuralmente su homilía, o como él fue realizando su prédica, fue espectacular. Él partió desde la imagen de estatuas o monumentos que estaban en ese lugar. Y dice, me sorprende a ustedes que son hombres que le gustan el arte, etcétera, etcétera. Y a partir de allí se adentra cómo llegar a hablar de Jesús, hablarle de Dios. Bueno, es interesantísimo. Pero el resultado, cuando él llega a decir la resurrección de los muertos, ¿qué le dicen? Nada, de eso te vamos a escuchar otro día, ¿verdad? Y se van. Pero 4 personas se quedaron allí y le escucharon y le siguieron. Conclusión, ¿vale la pena esforzarte tanto para que 4 personas puedas cautivarle, motivarle en el camino cristiano? ¿Vale la pena? Vale la pena. Entonces yo digo, no importa, eso ahora además es un modo, quizás esas pocas personas que te están observando es lo que Dios necesita de ti para que a esas personas le llegue el mensaje necesario. O sea, cada uno de nosotros es un instrumento no por cantidad, ¿verdad?, sino por la calidad que tenemos que dar. Eso por sobre todas las cosas. Yo creo que los medios de comunicación ayudan y ayudarán a seguir propagando, ¿verdad? Pero el miedo es que no nos encasillemos también. Ese sí es un modo que estamos realizando las cosas, pero que no nos encasille a quedarnos allí nomás, ¿verdad? Esto tiene que dar un siguiente paso también. Por ejemplo, hay un peligro que con esta pandemia la gente puede asistir a la misa, pero hay un miedo de que ellos ya no quieran ir a misa y te dicen, ya vi por redes sociales, porque en nuestro país al menos, suelo escuchar, la gente viene y me habla mucho y me dice, Fray Cristian, yo ya vi la misa de KQP por televisión, ya vale, ¿verdad? Ya da, ¿verdad?
Y aquí tenés que otra vez lidiar o hablar y entablar con una persona que es un medio que te ayuda. En la distancia está bien, pero no es plena. En su plenitud no sucede del todo la gracia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No recibiste la comunión. Entonces, hay algo que falta. Está bien, te nutre una parte, ¿verdad? Pero hay falta algo. Entonces, para que no se quede como solemos decir, la misa yo llegué cuando estaban leyendo la segunda lectura. ¿Vale o no vale? Yo le digo, antes de decirte si vale o no vale, yo te quiero decir, la misa es una. Toda su unidad es importante, ¿verdad? Y si yo comienzo a decir dónde es importante, entonces voy a disminuir la importancia a los otros momentos. La misa es una. No comencemos a hacer picadito, porque así yo llego, bueno, ya llegué en el Evangelio, me sirve todavía. Si hoy llegué tarde a la misa, esforzarme mañana para llegar más temprano, ¿verdad? De nuestros errores aprendemos también a que nosotros podamos ser mejores personas y ser mejores cristianos. Entonces yo digo que todos estos medios nos ayudan. Contigo, José, dialogar un poco con nuestra audiencia, y si querés preguntar algo también al Fray, está a tu cargo. José es del que conoce todos los medios virtuales, él fue iniciador de todo esto también aquí en esta zona. Adelante, José. Sí, estuve escuchando atentamente al Fray y hizo de las suyas, pero bueno, estábamos bien ahí. No, súper interesante. Por cierto, muchísimos mensajes, mucha gente saludando también ya al Fray desde distintos lugares. A toda esta gente que nos está acompañando, que nos está viendo, les pedimos que puedan apoyarnos también en la evangelización, por sobre todo compartiendo esta transmisión. Saben ustedes que hacemos 2 clips y ya podemos estar compartiendo. Les pido que hagan ese clip ahí abajito y ahí pueden estar compartiendo en los grupos con sus contactos. A algunos tal vez conocen al Fray, cuánta gente que le está conociendo también, y compartan con sus amigos, con sus amistades. Ustedes saben que le conocerán, que le conocen, la gente de Ciudad del Este, de Franco, que ya le está saludando, de Minga, de Hernandarias, de San Lorenzo, todos estos hermanos quienes nos están enviando su fuerza, su saludo. Les pido que puedan apoyarnos también en esta misión que es la evangelización. Como el Fray hoy también va a compartir con nosotros temas muy interesantes, entonces es importante que ustedes nos ayuden a que esto pueda llegar a más personas. Les pedimos que puedan apoyarnos en eso, acompañándonos con 2 clips. Gerardo Molina nos dice, pues a mis hermanos lo estoy viendo desde Minga, Guazú, Parroquia María Auxiliadora del kilómetro 20. Gracias, mi querido Gerardo, por acompañarnos. Teodolina Abogado, realmente un invitado de lujo. El Fray Cristian dice, bendiciones. Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para estar siempre en presencia de Dios. Dice, saludos, Fray Cristian, Mónica Trinidad. Saludos al Fray Cristian desde Presidente Franco, dice Roberto Zárate. Buenas noches, profe Valentín, José, saludos cordiales al Fray Cristian, muchísimas bendiciones. Desde Mallorquín los acompañamos. Qué lindo, Fray, que Dios siempre te permita que Dios siempre permite ensuciarte. Es la frase que el Fray estaba hace rato mencionando al principio, decía él, y estaba Teresita muy atenta, estaba compartiendo con nosotros. Amados hermanos, ustedes que nos acompañan, díganos de dónde nos están viendo, de dónde nos acompañan, hagan sus comentarios para que podamos compartir también con ustedes. Ángel David González, saludos a todos desde el barrio San Miguel, desde Ciudad del Este. Dice Elio Gómez, dice, Fray Cristian, saludos desde Presidente Franco, Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Domi Gómez, buenas noches, saludos desde Hernandaria, hermosa anécdota la del Fray, bendiciones, dice. Sí, buenísima toda la historia del Fray, que nos decía brevemente y nos contó todas las pequeñas y grandes hazañas que hizo. Hasta mintiendo tuve que llegar allá, pero no sé si alguna vez leí algún otro sacerdote quien lo hizo a escondidas. Normalmente era medio a palo, se tenían que ir, pero tu caso fue totalmente distinto, Fray. Vos fuiste el que buscó, estuviste ahí. Sí. Pero bueno, el llamado de Dios, ¿verdad? Bueno, Valentín, tenemos muchísimos saludos. Quiero que aprovechemos también al máximo la presencia del Fray. Sabemos que él maneja muchísimo los medios, entonces también vamos a ir aprendiendo seguramente bastante de él. Desde Encarnación te saludan también, Fray. Dice Romelio Prostin, puede ser, sí. Desde Encarnación, saludos, paz y bien, dice.
Saludos a todos, paz y misericordia, éxito siempre, dice Mercedes Galeano también. Marco Esquivel, que nos acompaña, 4 personas pueden ser necesarios para multiplicar el mensaje en sus familias. Totalmente de acuerdo. Contigo, Valentín. Muy bien, buenas noches, paz y bien. Valentín José dice al hermano Fray Cristian Riquelme, gracias por la revista Tu Pasiñe, dice, le conocí, así dice. Esperanza Ramírez dice, buenas noches, atenta al programa, dice. Asteria Roja dice, un saludo cordial, Valentín, desde Presidente Franco. Flora, saludo desde... Flora Acosta no es tu mamá, ¿verdad? Sí es. Flora sí, Acosta bueno, es tu espera, mamá, hay dos Flora Acosta en San Miguel. Pero debe ser ella, porque... Sí. Acá está, soy la mamá de Cristian. Sí, la Flora. Yo me recuerdo del nombre de tu mamá. Estamos hablando del año 99-2000, ¿verdad? 21 sí. años atrás. Pero tu papá sí, don Riquelme, conocidísimo. Valentín, podríamos preguntarle a la mamá si fuera posible que cuente algo que el Fray no nos ha contado. La mamá sabe todo. Que nos envíe un mensaje contándonos algo. Aldo García dice, buenas noches, dice, le estoy viendo desde Minga, Guazú. Narciso Núñez dice, saludo, dice al hermano Cristian, bendiciones, paz y bien, hacia algún franciscano. Sí. Estanislao Torre dice, ahora adquiero la agenda grande, dice. Muy bien. Alberto Brizuela, buenas noches, profesor, saludos a todos ustedes. Él está en Nueva York, Estados Unidos. Alberto Brizuela, gracias Alberto por tu compañía también. Después hay más mensajes que vamos a ir viendo. Fray, antes de comenzar tu tema, ya por ahí vete y música. Bueno. Con una guitarra en la mano como buen franciscano, vamos a escuchar alguna canción que a vos te guste. La elección es tuya y después ya nos adentramos al tema de hoy, que me parece fenomenal, la oración desde la experiencia de Jesús. Lo que volvemos a decirle a la gente, si ustedes comparten con 10 personas, llegamos fácilmente a 1000 personas. Eso es importante. Tenemos que aprender a compartir estos programas para que podamos llegar a más gente. Contigo, Fray. Dale. Esta canción me gusta mucho porque habla más de María, quien encontramos en ella una mujer que se dedicó a Jesús, y en María podemos descubrir también cómo ella trabajó mucho siendo una mamá entregada, y cómo en Jesús podemos descubrir también el rostro de María, las huellas o sea, una mamá siempre deja una huella en el hijo, ¿verdad? Dios tuvo un día carne de tu carne, y con sus venas tu sangre circuló. Había en su mirada algo de tus ojos, con su amor también amó su corazón. Algo de ti en Dios había, tu mirada él heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos, de tu piel tuvo el mismo color. Algo de ti en Dios había, tu mirada él heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos, de tu piel tuvo el mismo color. Tú le enseñaste los primeros pasos al que fue senda para la humanidad. Las primeras palabras
aprendió de tu boca, aquel que al mundo dio palabra de verdad. Algo de ti en Dios sabía, tu mirada él heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos, de tu piel tuvo el mismo color. Muy bien, pedimos a la audiencia que envíen sus aplausos también con los dibujitos. Qué linda canción que nos transporta, acostumbrándonos a mirar así a María abrazándole al pequeño Jesús. Fray, somos todo oído, nos callamos con José y te acompañamos en este tema, y si querés que te leamos alguna cita bíblica o lo que sea, vos nos decís nomás, estaremos atentos como animadores bíblicos a acompañarte con nuestra Biblia si vos querés. Adelante, Fray. Perfecto, dale, perfecto. Bien, yo creo que estamos en un tiempo muy propicio para poder profundizar acerca de la oración, porque yo creo que donde estemos, donde vayamos, seguramente que alguna oración hacemos. El cristiano de por sí hace una oración pidiendo a Dios su compañía, pidiendo a Dios que le acompañe en su proceder, en su día a día, en sus proyectos, en sus trabajos, en sus estudios, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de ciertas cuestiones importantes, de que la oración lo hacemos o apresuradamente o lo hacemos porque el mundo también nos absorbe, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer? Muchas veces se acercan a mí, ¿cómo podemos hacer una buena oración? Bueno, para poder aprender a hacer una buena oración tenemos un referente que es Jesús. Desde la experiencia de Jesús podríamos aprender un poquitito la importancia de la oración y los momentos adecuados para la oración. Ya que se ofrecieron para poder leerme un poco unas citas bíblicas, podría pedirle por favor si van al Evangelio de San... Vamos a ver un poco... que tengo todo aquí anotado en la computadora, de San Marcos. Podemos ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 21. ¿Y qué nos dice el Evangelio de San Marcos? Vamos a tomar todo el Evangelio de San Marcos, exclusivamente de San Marcos. Así vamos a centrarnos para no ojear de aquí para allá, ¿verdad? Para no saltar en otros evangelios, vamos a centrarnos en el Evangelio de San Marcos. San Marcos en el capítulo 1, versículo 21, ¿qué nos dice? Ya tengo. Sí. Y entran en Cafarnaún, y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Genial, genial. Si vamos al versículo 39, ¿qué nos dice? De ese mismo capítulo. El mismo capítulo. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Genial, genial. Primera indicación que hoy aprendemos de Jesús. En el tiempo de Jesús, el lugar donde ellos podían ir a compartir, meditar la palabra, es la sinagoga. La sinagoga es un lugar donde, aparte de meditar la palabra, también se hace oración. Y Jesús acostumbra irse a un lugar sagrado, un lugar dedicado exclusivamente para la palabra y para la oración, para la reflexión. Entonces, Jesús no es que muchas veces escuchamos que decir, yo no me quiero ir en la iglesia, yo no me quiero ir en la capilla, yo no me quiero ir en esos lugares porque yo a Dios le encuentro afuera, le encuentro en otras partes, ¿no? Jesús se infiere en una cultura, viene en una cultura determinada y respeta por sobre todas las cosas. Y allí donde la gente va y busca a Dios, Él también frecuenta ese lugar de oración. Entonces, el cristiano hoy día, en su capilla, en su iglesia, en donde por lo general podemos aprovechar para ir a ese lugar de encuentro con Dios, lugar de oración. Tengo una anécdota de una señora que cuando pasaba por una situación muy difícil, entró en una iglesia
Y ella entró simplemente y se arrodilló y comenzó a llorar y a sacar todos sus dolores porque tenía una situación muy difícil. Y cuando salió, ella dice, yo salí de allí alivianada de mis dolores. Yo sé que mis problemas no se resolvieron, yo sé que mis problemas seguirán allá, pero me sentí escuchada. Entonces, el lugar de las iglesias, de los templos, es el lugar para ir justamente, salir de eso, de nuestras situaciones cotidianas para poder encontrarnos con Jesús. El lugar es muy importante. Y no es solamente el lugar, también el tiempo. Hoy Jesús aprendemos, el lugar es importante. Es importante para poder encontrarnos con Jesús. También el tiempo. Vamos un poco al capítulo 1 de San Marcos en el versículo 35. Adelante, José, contigo. José, contigo. Sí. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Muy bien. El momento también es muy importante. Yo sé que muchas veces es muy difícil el mundo hoy día nos invita a estar constantemente en movimiento, frenéticamente, estamos ajetreados, estamos constantemente de aquí para allá, pero también buscar ese tiempo a solas para Dios. Por lo general, por lo visto a Jesús le encantaba la madrugada. Y cuando habla con Nicodemo, con gran probabilidad también dice que fue de madrugada. Cuando va a tomar decisiones importantes, de madrugada hace su oración. No sé si alguna vez ustedes experimentaron, pero cuando se levantan de madrugada, me sorprendió el silencio y el ruido. ¿En qué sentido? El silencio porque no hay personas hablando, ¿verdad? Y el ruido porque es los grillos, no sé, el viento, los árboles, cómo movían sus hojas, las ramas. O sea, el mundo te habla en ese ambiente silencioso cuando el hombre se calla. Y es importante que en ese ambiente también busquemos a Dios. Es decir, acostumbremos a un tiempo en donde podamos callar incluso nuestra voz para poder escuchar a Dios. El tiempo propicio, buscar el silencio para encontrarse con Dios. Y si de ser posible de madrugada, muchos buscan justamente, me encanta y me fascina cuando las personas me dicen, yo me levanto a las 3 de la mañana para rezar la coronilla. Es un horario muy significativo, pero por sobre todas las cosas, el silencio. Es impresionante cómo el silencio nos puede ayudar. Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados al silencio. Cuando estamos trabajando tenemos que poner música, tenemos que tararear, tenemos que decir algo, silbar por lo menos para poder, pero también tenemos que reconciliarnos con el silencio para poder hablar con Dios desde nuestro silencio interior. El silencio es importante, el tiempo para poder dedicar a Dios, el silencio es muy importante. El Papa Francisco habla acerca de la importancia, y no solo el Papa Francisco, también el Papa Benedicto dijo que durante la comunión, pues famoso está el canto de comunión, ¿verdad? Está muy lindo todo esto, pero también el silencio hace parte de la liturgia de la comunión o el momento de la comunión, porque también me ayuda a interiorizar. El silencio es muy importante. Ahora también otro momento, miren lo que ya estamos aprendiendo hoy día: lugar, el tiempo, ahora vamos, las situaciones, las circunstancias por las cuales también se puede rezar. Si vamos ahora al Evangelio de San Marcos, pero vamos al capítulo 6, versículo 41 y luego al 46. ¿Qué nos dice? Vamos al capítulo 6 de San Marcos, versículo 41 y luego el 6:46. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Ahora me voy al 45. 46. ¿Cómo? 46. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Muy bien. Aquí hay otros momentos importantes para poder dedicar la oración. El alimento, ¿verdad? El pan de cada día. En el Padre Nuestro nosotros pedimos, danos el pan de cada día. Pedimos que
por el pan, la gracia por el pan que nosotros tenemos en la mesa, el compartir, o sea, el compartir el alimento, estar con los demás, es momento para poder. La mesa siempre es causa de comunión. Recuerdo el padre Rufino, de muy buena memoria, me decía, si quieres conocerle a tus hermanos, me decía, en el almuerzo le vas a conocer muy bien cómo son realmente. Y es que en el almuerzo normalmente hay bromas, hay cosas serias, no tan serias. Entonces nos revelamos porque parece ser que el apetito también libera quienes somos nosotros en el interior, ¿verdad? Y yo creo que el compartir genera mucho esa fraternidad. Y no es por casualidad que Jesús le encanta compartir, especialmente en la mesa. ¿Cuántas veces le encontramos a Jesús comiendo, verdad? Eso es lo que me gusta mucho de Jesús. Jesús está siempre compartiendo, y donde hay comida está Jesús. Multiplicación de panes, recordemos la boda de Caná, la casa de Zaqueo, recordemos también la última cena. ¿Cómo? En la casa de Leví también se fue. En la casa de Leví también. O sea, tenemos momentos en donde el alimento genera algo de milagro y de presencia de Dios. Recordemos los discípulos de Emaús, lo conocieron al partir el pan. Bueno, esos momentos también es tan importante de que esa delicadeza de hacer la oración por el alimento. Me duele mucho que estamos perdiendo de a poco esa costumbre. Aquí nosotros, por lo menos si vamos a comer, aunque sea una galletita, aunque sea un pancito, hacer la señal de la cruz y agradecer a Dios por el alimento. Es un gesto muy lindo porque ese trozo de pan que tenemos es gracias a Dios y gracias al esfuerzo de muchos, la colaboración de muchas otras personas que quizás nosotros no vemos. La oración para esos momentos es tan importante. También es importante al terminar mis actividades. Imaginemos, Jesús está con estas personas, Él está allí altas horas. Digamos, Jesús está trabajando, Jesús está sirviendo, está trabajando. Después llega ya la tardecita, seguramente que está cansado Jesús, pero ¿qué hace Jesús? Jesús le da otra vez ese tiempo a la oración. Es verdad, llegamos muy cansados a nuestros hogares, a nuestras casas, y a veces queremos decir ya nomás, yo ya quiero solo la camita, dormir y ya, y punto. Pero también no tengo que ser tan egoísta, tengo que, a pesar del cansancio, tengo que agradecer a Dios. Una oración ayuda a poder cerrar bien mi jornada. Yo suelo decir que un cansancio por un trabajo realizado, por el esfuerzo que hoy di, vale la pena por la cual hablar con Dios. Dios, estoy muy cansado, estoy nervioso, enojado con todo lo que sucedió, pero gracias, me hiciste experimentar un cansancio retribuyente, un cansancio que todavía puedo sentir mi cuerpo, todavía puedo darme cuenta que estoy vivo, y de darle ese espacio, ese tiempo a Dios a pesar del cansancio. Otra dimensión que estamos aprendiendo con Jesús, no solo porque estoy cansado, una cosita que suelo meditar también con la gente, yo estoy en un movimiento, o sea, acompaño un movimiento que se llama ENS, saludo para los equipistas, ENS, Equipo Nuestra Señora, son de matrimonios. Y con ellos solemos hablar mucho sobre la oración. Y cuando llegamos a la cuestión de participar a la misa los domingos, y cuando la misa es temprano, entonces hay muchos peros. ¿Por qué? ¿Por qué tan temprano? Yo trabajé toda la semana, yo creo que debería descansar ese domingo por lo menos. Dios tiene que considerarme, tiene que ver mi esfuerzo, yo hago por mi familia. Y entonces yo les suelo decir de que me parece bien todo esto, pero si te quedas dormido todo el domingo vas a estar más cansado y además no vas a aprovechar de tu familia. El valor extraordinario es tu familia y tenés que compartir. Si vos te levantas temprano domingo y te vas a la misa, empezás un domingo con la misa y después en adelante tu domingo será más duradero. ¿Por qué? Si vos te pasas durmiendo toda la mañana, cuando llega el mediodía y llega ya la tarde, ya va a ser como dice una gran amiga, ya va a ser lunes menos cuarto. Es decir, ya, lunes ya está ahí, ya está ese saborcito de que ya llega el lunes de volver a trabajar. Mientras que si te dedicas, empezando con Dios, y después le da más espacio a tu familia,
tu domingo te rinde más y va a ser muy provechoso. Entonces, darle ese tiempo propicio a Dios, a pesar de tu cansancio. Te mereces descansar, es cierto, pero tampoco te exageres, ¿verdad? Tampoco no exageremos, no pasemos la raya. Yo creo que eso también hay que rescatar de Jesús. A pesar de todo eso, Jesús sigue dando ese espacio a Dios. Después de nuestro trabajo, después de nuestras actividades, de todo el ajetreo que vivimos. Después también hay una oración. Necesito, por favor, que me digan el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo 29. ¿Qué fuerza tiene la oración? La oración, aparte de agradecimiento, también es liberador. ¿En qué sentido? Escuchemos un poco el capítulo 9 del versículo 29. Contigo, José. San Marcos capítulo 9, versículo 29. Y Sí. él le respondió: esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. El contexto. Jesús llega y hay un endemoniado, un muchacho que tiene un espíritu maligno. Y los discípulos de Jesús intentaron sacar ese espíritu, pero no lograron. Después Jesús va y consigue. Pero le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué esta clase de espíritu no pudimos nosotros expulsar? Y le dice ahí lo que escuchamos. Esta clase de demonio no puede echarse sino mediante la oración. Nuestra oración ayuda a liberar al hermano. Nuestra oración ayuda al combate espiritual de mi hermano. Cuando alguien me dice, mira, estoy pasando por una situación muy difícil, aquí vale la intercesión. ¿Cuántas veces también una oración intercesora puede ayudarnos? La primera lectura de la liturgia de hoy día, Moisés tiene que interceder ante un pueblo rebelde, ante un pueblo que no entiende el camino, se empecina por el mal camino. Y es tan simpático la primera lectura. Les invito a que retomen otra vez la primera lectura de hoy día, porque Dios suena a un tono de una mamá, de un papá, porque le dice, ese pueblo que vos le sacaste, ese pueblo que vos le dice, Moisés dice, yo le saqué, pero fuiste tú, ¿verdad? No fui yo, fuiste tú, ¿verdad? Es como la mamá decir, le voy a decir, ahora mamá me va a regañar si digo esto, pero voy a decir, cuando hago algo malo, mamá dice, pregúntale un poco qué hizo tu hijo, pregúntale qué hizo tu hijo, dice. Pero si hace algo bueno, decía, es mi hijo, dice, ¿verdad? O sea, más o menos por allí van las cuestiones, de que a veces las cosas malas no queremos aceptar, pero también es necesario interceder por la otra persona para que esa persona pueda crecer, pueda depurarse, pueda expulsar los demonios que tiene. Imagínate si Moisés no hubiese estado allí para interceder por ellos. Y dice que Dios aplaca su ira porque Moisés intercede. Creo que cada uno de nosotros también es un instrumento muy valioso para los otros hermanos cuando te piden oración. Hoy día, seguramente que ustedes también le piden constantemente rezar con lo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo. Las personas piden constantemente oración. Cuentan que San Francisco de Asís se encontraba caminando con un hermano, yéndose así, de repente se encuentra con alguien y ya un joven que conocía la fama de Francisco le dice, Francisco, por favor, ¿puedes rezar por mi alma? Reza por mí, por favor, le decía. Sí, hermano, rezaré por ti. Y este hermano se aleja. Francisco sigue su camino y de repente dice a su hermano que le acompañaba, aguarda un rato, voy a cumplir mi parte. Se aleja y comienza a rezar, hace una oración por ese hermano. O sea, se dedica su tiempo, hace un paréntesis, no para sí, para el otro hermano. Y cuando rezó todo, la otra persona dice que en la medida que avanzaba su camino, sentía como una tranquilidad y una paz. En el fondo nosotros no sabemos cómo puede estar ayudando al hermano nuestra oración, pero no por eso tenemos que dejar de hacer, al contrario, hagámoslo, no solo porque mi oración, o no porque yo soy pecador, o no porque yo, no, Dios, recordemos, Dios busca un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Entonces nuestra oración tiene fuerza liberadora, tiene fuerza para poder liberar las fuerzas del mal, tiene la capacidad de poder, claro,
nosotros pongamos de nuestra parte y Dios va a poner la suya. Ahora, un texto un poquitito más extenso. Vamos al capítulo 11 del Evangelio de San Marcos y del versículo 24 hasta el 26. ¿Podemos escuchar qué nos dice este texto? Por eso os digo, todo cuando pidáis en la oración, creed que os ha concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis con otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Aquí nos habla ya del contenido de una oración. ¿Cómo puede contener los contenidos de una oración sincera que sale del corazón? Nos dan como pequeñas pautas para una buena oración, el contenido dentro de nuestras plegarias. La oración, por sobre todas las cosas, con confianza, que sea sincera, que sea de confianza. Recordar que muchas veces hay molestia con alguien y es bueno hacer una oración con un corazón tranquilo. A veces también eso es cierto, puede inserir en mi comunión con Dios. Estoy muy nervioso con la otra persona y no puedo hacer una buena oración. Entonces también es importante, es bueno hacer una oración con un corazón tranquilo, sin agitación o sin disgusto por causa de alguien, para que esta oración tenga fruto. Y saber estar con uno mismo para poder estar con los demás. Solo así sabremos estar delante. Si yo estoy bien conmigo, es porque estoy bien con el otro. Si estoy bien con el otro, estoy bien conmigo y por ende voy a poder estar bien con Dios. Por algo también en este versículo habla sobre el perdón, el perdonar las faltas. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Es un camino. Recordemos que el perdón es un camino. Sería un lindo tema también para poder meditar, perdón como camino de conversión. Pero nuestra oración, que tiene que ser sincera, tiene que salir de un corazón de que se conozca a sí mismo. Yo me tengo que conocer. Tengo que reconocer mis limitaciones, tengo que conocer hasta qué punto puedo. Dios sabe, pero a veces yo no conozco mis propias limitaciones. Creo que este versículo habla mucho de la sinceridad del corazón y ser sincero con uno mismo. Cuando uno es sincero con uno mismo, realmente las palabras fluyen, el Espíritu viene en nuestra ayuda, dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. A veces no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Pero para eso también uno tiene que abrirse, Dios siempre espera. Recordemos la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. El Padre sabe que siempre está en la espera. No importa de cuánto te has bajado, cuánto has llegado en el fondo de tu miseria, Él siempre te espera. Como dije al comienzo, Él se permite ensuciar para verte limpio. Eso es lo importante. Y si vamos al siguiente texto, vemos en el capítulo 14, versículo 32. Vamos a escuchar un poco el versículo 32 hasta el 35 podría ser. Okay. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Uno de los momentos de poder, de realización de nuestra oración son los momentos difíciles. Allí es cuando tenemos que poner en práctica todo lo que hasta ahora estamos aprendiendo. Y muchas veces
creo que la mayoría de nosotros utilizamos más en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas. Ahí es cuando nuestra oración puede convertirse simplemente en un mecanismo de enojo. Eso también podría ser. Pero si en ese momento yo recurro a Dios, reconociendo mi limitación, recordando Jesús va allí y siente angustia, siente tristeza, siente angustia por lo que se avecina. Recordemos que es una preparación para la crucifixión. Jesús se tiene que entregar, Él sabe lo que va a pasar, y para una prueba tan grande como esa, entonces Él también tiene que buscar, en la oración busca todavía fortaleza. Muchas veces cuando suelo ir al hospital y las personas están muy nerviosas, muy agitadas, porque estar en el hospital y allí, qué contradicción, ¿verdad? Porque allí ellos son pacientes, pero no son pacientes, ¿verdad? Están allí con mucha angustia, y les suelo recomendar el rosario para los que están ansiosos, nerviosos, que están agitados, que están muy cargados. Les aconsejo el rosario. ¿Por qué el rosario? A veces me dicen, pero el rosario es muy repetitivo. ¿No sabes cuál es el secreto del rosario? El rosario, con las repeticiones, trata de calmar el latido del corazón, de esa agitación. Cuando vas repitiendo, de hecho, los monjes antiguamente lo llamaban la oración del corazón, para que en la medida que vos vayas pronunciando esa pequeña oración, tú vaya caminando al palpitar de tu corazón, y tu corazón va siendo más sereno, ¿verdad? Cuando nosotros queremos llegar a un lugar desesperadamente, vamos y corremos, ¿verdad? Y a veces ya no tenemos más fuerza, el corazón se agita. Con la oración del rosario, uno aprende a dar pasos necesarios con el corazón. Por algo le llaman la oración del corazón. ¿Y saben cuál es el secreto de esta oración también? Que en la medida que uno pronuncia, porque el secreto está en que cada uno tiene que pronunciarlo fuerte, las oraciones. Después, pronunciar solamente interiormente, solo moviendo los labios, pero que el sonido no salga de la boca, moviendo los labios. En un segundo o un tercer momento es decirlo, pero mentalmente. Y esa oración va quedando clavado en el corazón para cuando estés nuevamente nervioso, te llegue esa oración y va a calmar tu corazón. Una de las primeras oraciones de oración del corazón era: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Esta oración eran los monjes que solían repetir. Y hice una vez una prueba, vamos a decir que hice un experimento social, hice conmigo mismo. ¿En qué consistía? Justamente repetía esa oración constantemente, y lo hacía todo con la respiración así bien tranquila, pausadamente. Después, cuando yo estaba muy nervioso por A o B motivo, pareciera ser que el Espíritu Santo me introducía al corazón diciéndome: recuerda, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Y es como que yo me quedé colgado y dije, justo cuando me estaba poniendo más nervioso, me llega esa frase. Claro, lo repetí tanto que cuando estaba nervioso, el Espíritu me hizo recordar. Y entonces volví a la serenidad. Recordar que en los momentos difíciles hay que aferrarse a Dios. En los momentos cruciales de la vida, en los momentos más dolorosos, no dejar de orar. Porque a veces también sabemos orar muy bien cuando uno está de bien, ¿verdad? Y cuando nos vienen momentos de dificultad, nos viene la desesperación, nos olvidamos de orar. Y hablando de desesperación, hay otro momento muy crucial de Jesús que también nos enseña la oración. Vamos en el capítulo 15, versículo 34. ¿Qué nos dice en ese texto? 15:34. Sí. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Genial, genial. ¿Podrían ir al Salmo 22, por favor, mientras va buscando el Salmo 22? Jesús está en la cruz agonizando y él utiliza una expresión del Salmo del salmista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí recordemos el ser humano en su dolor, el dolor el que habla. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos enojamos con Dios, verdad? Dios, ¿por qué me hiciste eso? Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me sacaste mi hijo? ¿Por qué el dolor el que habla? Porque cuando el dolor toca el corazón, entonces es imposible poder ver con claridad. Y el salmista justamente habla de esa experiencia. El que escribió este canto, este salmo, habla justamente de una experiencia de gran dolor. Porque el ser humano, cuando todo le va mal, siente que Dios le abandonó. Dios nunca nos abandona. Eso tenemos que recordar. Dios nunca no nos abandona, no quiere abandonarnos. Si es que sentimos la ausencia de Dios, es porque nosotros nos alejamos de Él, no porque Él se alejó. Nosotros nos alejamos de Él. Y ese alejamiento es lo que nos hace ver todo mal, nos hace ver a Dios como causa de dolor o nos hace ver distorsionadamente la realidad. Quiero nada más que lea el último versículo del Salmo 22, por favor. Los últimos 2 versículos del Salmo 22. El 29 y el 30 y el 31 y el 32. Sí. Lo servirán mis hijos, hablarán del Señor a los que vengan. Al pueblo futuro que es justo les dirán, tal es su obra. El salmo termina con alabanza. Ese salmo empezó diciendo, me has abandonado, pero el salmo termina dando gracias a Dios. Es decir, es la experiencia de Jesús también. El dolor ante una realidad tan cruda, tan fuerte, pero después va a venir la alabanza y la gloria. El salmista también pasó por esa situación. Pasó por un momento de que hasta parecía que Dios me abandona. Pero Dios no es que abandona, sino que es reflexionar y pensar en medio del dolor, no dejar de recordar, no dejar de confiar en la misericordia de Dios. Esa expresión de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la experiencia de un hijo que pierde a su padre, de un padre, una madre que pierde a su hijo, es de alguien que pierde a un amigo, a un ser querido. Recordemos, es el dolor el que habla, y en el dolor también hay que saber hacer oración. ¿Cuántas veces solemos decir, sufrimiento, Señor, ¿por qué me castiga? ¿Por qué Dios mío permite esto? Porque si hay dolor quiere decir que Dios me abandonó. O sea, eso es lo que pensamos en medio del dolor. Lo que dice aquella persona, sufre, y el dolor el que está hablando. Y es por eso que en el dolor también hay que hacer oración. Esforzarnos para que en medio de las adversidades y los dolores también reconozcamos la fuerza de Dios. Pero es cierto, Dios no nos va a dar y no nos va a sanar, nos va a curar como nosotros queremos, sino como nosotros necesitamos realmente. En conclusión, lo que podemos decir es que sí. Es interesante que en este Salmo 22 comienza en el versículo 2, porque comienza en el versículo 2, bueno, sí. Depende de la versión que uno tenga. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza, dice el salmista. Pero en el 23, el versículo 23, parece que hay un cambio de viento y dice, cantaré tu fama a mis hermanos. Exacto. Ya comienza todos los versículos 22, del 2 al 22, más o menos va contando toda su situación, pero del 23 comienza un nuevo espíritu, un nuevo ambiente. Quiero hacer una pregunta, Fray. En relación a esta vida de oración, llega un momento en que tiene uno una aridez espiritual y no quiere orar. ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué no tengo ganas de orar? ¿Por qué me cuesta tomarme un tiempo y hablar con mi Dios? ¿Cuál es el motivo, Fray? ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Y pueden ser distintas situaciones, ¿verdad? Puede ser que... Recordemos el futbolista
tiene que estar constantemente alenando, ¿verdad? Tiene que estar constantemente ejercitando sus músculos, tiene que estar en movimiento. Si no, ¿qué pasa? De repente se afloja todo, no entra más en ese ritmo. Entonces es un constante. El que quiere mantenerse su estado físico constantemente bien, tiene que hacer una constancia en los ejercicios, ¿verdad? Una perseverancia. Eso vale lo mismo para la oración. Yo dejo de hacer y el tentador siempre va a querer darme algún motivo para poder no hacer hoy mi oración. Basta solo que hoy corte mi oración para que yo deje de hacer mañana, pasado mañana. Hoy nomás, estás muy cansado. Hay un libro que escribió C.S. Lewis, el mismo creador de las Crónicas de Narnia, creo que es anglicano él, pero él escribió un texto que se llama La Carta a Berlique. Es muy interesante, pueden buscar ahí La Carta de un sobrino diablo, creo que se llama. Me encanta ese libro porque habla de un sobrino que le habla a su tío, que es el demonio, ¿verdad? Y le dice: tío, estoy perdiendo a nuestro cliente. El cliente es el cristiano que está volviendo a la iglesia, ¿verdad? Y estoy perdiendo a mi cliente porque estaba tan bien con él, porque de repente otra vez volvió a la iglesia. Y el demonio le escribe diciendo: dejémoslo nomás, dejémoslo que se vaya, que se empape en su iglesia, y vamos a comenzar a ver los defectos de sus hermanos, y a partir de allí vamos a recuperar a nuestro cliente. Claro, el mal siempre busca una oportunidad, o sea, es como una pequeña brecha, ¿verdad? Apenas dejamos nosotros una brecha así para que le permitamos a él que entre y nos interrumpa. La oración, cuando no es constante, tiende a que nosotros dejemos de lado por el camino. Por eso se invita, por eso Jesús dice: estén constantemente vigilando, constantemente vigilantes. O sea, esa constancia, esa perseverancia. Lo que pasa es que a veces uno piensa que la oración es estar quieto como estatua, como Buda, y no moverse, y ahí era. No es así la oración. La oración es una necesidad de querer estarse con uno mismo, revelándose como es, para que Dios venga a nuestro encuentro. Esa es la oración. Y es estar con uno mismo, aprovechar, porque imagine, demasiado bien hace que uno esté tranquilo y en silencio. Yo incluso digo, en nuestra casa deberíamos tener, mamá tiene su santuario en casa, ¿verdad? Tiene así todo su lugar de oración, donde está su imagen, la Virgen de Cacupé. Tengo una anécdota de la Virgen de Cacupé, mejor no cuento, pero esa Virgen de Cacupé que nadie toque, ¿verdad? O sea, ahí es lugar sagrado, hay que respetar. Es necesario recuperar ese espacio sagrado en mi casa, ¿verdad? Para poder hacer ahí el momento, el lugar adecuado para el encuentro con Dios. Y allí también ser perseverante en la oración. Yo creo que eso es lo que... El mundo también nos mueve demasiado, ¿verdad? Incluso ahora trabajamos en casa ya también. Trabajamos antes en la oficina, ahora en casa, y eso es un poco peligroso. El cristiano tiene que ser consciente de que su casa se convirtió escuela, oficina, se convirtió todo. Pero también que no se olvide que también es iglesia. Que no se olvide que también es iglesia. Está bien, es escuela, es oficina, pero también es iglesia. Entonces hay que recuperar eso, darle ese tiempo y la oportunidad necesaria a cada momento. Muy bien, Fray, mientras que tomas tu agua, contigo, José, interconectate con nuestra audiencia, que hay muchísimo, tal vez no podamos leer todo, pero vos sabés cómo hacer. Adelante. Totalmente, Valentín. Como estamos en vivo, ustedes sabrán que muchas de los comentarios ya van desapareciendo y van quedando los más nuevitos. Entonces, téngannos un poquitito de paciencia, pero hemos leído casi todos los mensajes, todos ellos muy bonitos, por cierto, dando fuerza, aliento. Y dice Fátima, saludos desde Argentina, bendiciones infinitas, nos están viendo desde Argentina. Graciela y Fran de Bordín dice: qué hermosa música, padre, lanzamos otro disco, dice. Así que estamos por ahí, Carlos Andrés, buenas noches, escuchando atentamente desde la comunidad de San Blas, parroquia Cristo Rey, desde Ciudad del Este. Saludos, mis queridos hermanos, siempre muy linda la programación, que sigan siempre evangelizando con tanto fervor y amor, dice Fabián Gómez. Un abrazo, mi querido Alex Jiménez, hermosa canción, Fray Cristian, bendiciones a todos. Buenas noches a los panelistas, dice Fidel García, nuestro querido hermano Fidel García, que está acompañándonos. Un abrazo también para Fidel.
Dice, un mensaje de Teresita de Jesús Fretes decía: yo tengo un chisme del padre Fray, dice, pero no nos comentó. Porque decía que las misas de las 6:30 eran imperdibles. Bueno. Flora Acosta, tengo entendido, la madre del Fray. Valentín, muchos saludos y bendiciones por tu labor, y en verdad desde hace muchos años atrás que le tenemos mucho cariño a la familia Huerta. Ahí, Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay, mucha fuerza y bendiciones, le acompañamos en esta hermosa tarea de evangelización que están llevando adelante. La gente de la coordinación, Valentín, que siempre está fiel ahí acompañándonos y compartiendo con nosotros. Comentar, José, comentar un ratito ahí. Este sábado, la Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay está organizando una jornada de un día, especialmente para todos los coordinadores, subcoordinadores a nivel nacional. Tal vez le llamemos por teléfono a nuestro hermano Eudelio o su señora esposa para que nos hable un poco de la actividad que va a ser el sábado. Yo estaré participando también, si Dios permite, a través de la plataforma virtual, y va a ser a nivel país desde la central. Adelante, José. Suyo, Valentín. Buenas noches, dice Luisa Gutiérrez, bendiciones, los acompaño todos los jueves, dice. Estanislao dice, yo acostumbro a orar en la madrugada, dice. Teresita de Jesús dice, es con una luz este Fray Cristian, dice, dice. Desde Argentina, Puerto Iguazú, un saludo con mucho cariño, dice Zulma Olmedo. Estanislao dice, otras veces como que alguien me despierta y no puedo conciliar el sueño. Digo, debo orar, recién logro dormir. Es lo que decía hace rato el Fray también, después de rezar ya eso se queda, ¿verdad? Aurelio Fretes, buenas noches, bendiciones para el profe Valentín, José Luis, que Dios le bendiga, y la Santísima Virgen María siempre, dice. Dice Marcos Guidel, en el fútbol también le conocemos bien a las personas. El comentario del Fray hace rato que en la mesa le conocía a la hora del almuerzo. Por cierto, nuestro ya el Monseñor Rogelio, que en paz descanse, nuestro hijo decía también, cuando yo le quiero conocer a mis sacerdotes o a mis seminaristas, los miro en la cancha, decía. De que en la cancha cierto. Buenas noches a todos, qué interesante la enseñanza y recomendaciones del invitado de lujo, dice Ramón Avera de Bogado. Enviar saludos para la OFS San Maximiliano Colbe, también Fray, dice Teresita. Sí. Marco Antonio dice, buenas noches desde San Juan Nepomuceno, gracias por tanta enseñanza, soy Marco, dice. Hermosa la canción y hermosa la enseñanza. En otro pasaje dice, con el ayuno también, dice Stanislao. Sí, totalmente. Desde Asunción nos dice que nos acompaña. A ver, sigo compartiendo. Dice, estamos viendo desde Unión San Pedro. Saludos, profe Valentín, profe José y al padre Cristian. Excelente el tema abordado. Se aprende mucho, sobre todo la importancia de la oración. Dice, muchísimas bendiciones. Mirza Rojas, realmente es apasionante la intercesión de Moisés. Su fidelidad le da el derecho de reclamar a Dios, su promesa y su palabra. Si somos fieles en lo posible con Dios, también podemos recordar sus promesas, pero debemos ser fieles en nuestros compromisos asumidos ante el Señor. Qué lindo es aprender a orar. Hermosa explicación, dice Gerardo Molines, quien nos está acompañando. Bueno, tenemos todavía muchísimos mensajes, Valentín. Yo creo que por ahí ya da, José. Pero acá quiero enviar un saludo muy especial a un hombre virtual, un hombre muy virtual que se llama Marco Aponte. Tiene un programa los lunes a la noche justamente. Hace tiempo que no estoy pudiendo acompañarle a Marco. ¿Qué tenemos los lunes, José? Contale los lunes, los animadores que tenemos. Nosotros los lunes, todos los animadores de la diócesis de Ciudad del Este estamos con una formación, estamos compartiendo juntos, aprendiendo juntos, por sobre todo vamos fortaleciéndonos también en los lazos del Señor y aprendiendo más de la Sagrada Escritura y de este año que es muy especial para nosotros, el año de la Eucaristía, conociendo más, aprendiendo, deleitándonos con eso, para que luego también podamos ponerlo en práctica y transmitir eso que el Señor nos permite.
Por cierto, un saludo a Marco Aponte. El lunes estábamos acompañando y tuvo un pequeño problema de conexión. Estuvo probando unos aparatos y son las cosas que ocurren. El Fray también sabe en las transmisiones en vivo. Como hoy no me funciona mi micrófono, ¿verdad? Hoy no funciona el micrófono. Pero tu cámara está más lindo, digo Valentín. No sé si hoy te pusiste más luz. Me parece nomás que es mi cámara nueva que tiene su propio micrófono. Estoy mirando la cámara ahora. Tengo una cámara nueva y bueno, algo no está funcionando, pero vamos a arreglar. No, tu cámara está buena. Gracias, hermano, gracias. Me dejó más cabellos blancos. Marco Aponte es un hombre de Dios y le envío un abrazo. Yo no puedo ver más tu programa, Marco, y te pido disculpas, hermano, porque estamos en ese mismo horario con el proceso de formación también, nada más por eso. ¿Está bien, Marco? Así que te deseamos mucho éxito a ti también. Y él escribió así, Fray, dice: carta del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Lewis, sí, ese es. En internet pueden encontrar, está muy lindo. Muy bien, vamos a cantar una canción, Fray. ¿Ya por ahí? Ya, no hay problema. Ya, pura ahí, bendito se más por la pura ahí. Esa sí, esa es la pura ahí. Escuchamos nomás por ahí, aseguramos. Bien. Y ya que hablamos un poco de la mesa, este canto siempre en los ofertorios, me encanta cuando escucho este. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. Muy bien, aplauso, José. Y la audiencia también que envíe sus manitos. Vamos a animar este programa creciendo en nuestra fe católica desde la diócesis de Ciudad del Este. Programa número 40, mi querido hermano José, con la presencia del Fray Cristian. Y seguramente vamos a celebrar el programa número 50. Podemos hacer una tortita, quién sabe, con la audiencia fiel que nos acompaña. Le decimos a la gente que se unieron por primera vez a este programa: José y yo somos laicos de Ciudad del Este, somos animadores bíblicos, pertenecemos al equipo de la animación bíblica de la pastoral, somos laicos que seguimos formándonos en Sagrada Escritura, y lo que aprendemos intentamos de compartir con los demás, pero primero vivir nosotros, primero intentar vivir esa Sagrada Escritura, la palabra de Dios que aprendemos. Y todos los jueves ustedes nos tendrán a través de estos medios, que es Animador Bíblico Valentín Benítez en el Facebook, y José Villasboa, predicador católico. Y Fray, ¿a usted dónde le encontramos en el Facebook? ¿Cómo le ubicamos? Hay una página tuya que usas un sombrerito espectacular, me parece súper lindo. ¿Cómo te encontramos en el Facebook? Y ya entramos en tu tema, Fray.
Ya. En el Facebook, tengo un blog de Facebook que se llama Bitácora de un Fraile. Y allí justamente nació de una forma muy simpaticona. Incluso yo estaba cocinando y en forma de chiste, así, con una amiga le estaba diciendo, sí, la bitácora de... En realidad está diciendo la bitácora de la Enterprise, estaba diciendo, ¿verdad? De viajes en las estrellas. Y de repente ella me dice, qué interesante sería la bitácora de un fraile, me dice así, y me gustó el nombre, para poder compartir así, y bueno, comenzó a quedar ese nombre, y así de a poco, allí yo suelo meditar la palabra, especialmente la palabra de los domingos, con un videito así cortito, breve, para poder ayudar a las personas a profundizar, pero de una manera muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla posible, haciendo algunas cuestiones simpaticonas, porque yo recuerdo en la facultad un profesor decía, de ser posible, un discurso cuando empieza con algo gracioso, algo simpático, libera el oxígeno en el cerebro y despierta la atención de tu público. Vos le haces reír algo, le haces sonreír a tu público y eso despierta el entusiasmo y esa persona ya está preparada para poder escuchar y captar el mensaje que le querés dar. Y siempre me gustó eso, entonces la introducción siempre trata de ser un poquitito simpaticona, ¿verdad? A veces apareciendo y desapareciendo por aquí y para allá, para poder cautivar. Hay una niña que desde Chile me suele escribir y a veces me sorprende sus preguntas, porque son preguntas muy profundas para ser una niña, y también un niño que aquí la vez pasada, una vez me envía y me dice, su mamá me dice, Fray Cristian, responde al amigo porque yo no sé cómo responder esto, me dice. Y me envía el niño el audio, me dice, Fray Cristian, explícame un poco, ¿por qué María, nosotros decimos con María, sin pecado concebida? ¿Qué significa eso? O sea, me dice, Fray, ayúdame, auxilio, no sé cómo explicar eso a mi hijo. Y entonces trato de explicarle al niño en su lenguaje y él me dice, gracias, ahora ya entendí. Me dice, porque mamá no sabe, me dice, ahora ya sabemos. Me dice. Y esas pequeñas cosas, o sea, son gratificantes, ¿verdad? Bitácora se llama, así te pueden encontrar. Bitácora de Sí, un fraile. bitácora de un fraile. Bitácora de un fraile. Normalmente casi todos los sábados por la tarde ya aparecen los videos para el domingo. Y después también en la Casa Anunciación, o sea, franciscanos conventuales, Casa Anunciación. La transmisión de la misa matutina de 6:30 de la mañana hasta las 7 se transmite también de lunes a viernes. Se transmite la misa para poder dar pequeñas píldoras. Yo sé, hay gente que viene y participan. Ahí participan todos nuestros hermanos, los frailes, y vienen 5 o 6 personas a participar también, que después ya se van a su trabajo. Entonces la idea es de que, aparte de alimentarnos con el pan de vida también, unas pequeñas píldoras así para que nosotros podamos arrancar nuestra jornada con pequeños tips para hoy día, ¿verdad? Hoy la palabra me centro en esta frase, en esta palabra, y de esta palabra tratemos de sacar el jugo con esto y esto, y así es sencillo. Muy bien, vamos contigo, fraile, para ir redondeando el tema de la oración, que está hiper interesante. Adelante, Fray. Sí, en conclusión entonces con todo lo que hemos escuchado, pero nosotros tomamos simplemente el Evangelio de San Marcos. Ahora imagínense de tomar el Evangelio de San Juan, y en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, hay una de las oraciones muy lindas. Bueno, cada uno va a descubrir ahí la oración sacerdotal, ¿verdad? Es la oración más extensa y que se puede sacar otras dimensiones para poder reflexionar sobre la oración. En el Evangelio de San Marcos, hermano, nosotros nos quedamos, y ya con ese Evangelio, imagínense todas las riquezas que ya estamos sacando y aprendiendo de la experiencia de oración de Jesús, que es lo que a nosotros también nos espera. Jesús es alguien que está acostumbrado a orar. La oración, la comunión con Dios es su pan de cada día, su alimento. Nosotros hoy no rezamos, no pasa nada, ¿verdad? Decimos así, pero en realidad sí pasa algo. Pasa un ligero distanciamiento de Dios. Hoy dejé de orar, me estoy alejando un paso más de Dios. Un paso estoy retrocediendo de Dios. Por eso Jesús nos enseña que la oración tiene que ser constante. Cuando es constante, yo puedo sobrellevar
todas las situaciones, todo mi alrededor, todo mi entorno, sobrellevarlo con más fortaleza. No estoy diciendo que con la oración capaz que se resuelva todos tus problemas. Te estoy diciendo que con la oración tus problemas son llevaderos, se hace llevadera las situaciones, ¿verdad? Como Jesús participa en la celebración litúrgica de su tiempo, de su pueblo, yo también estoy invitado a participar en la celebración litúrgica de mi tiempo, de la Eucaristía, de la misa. Especialmente la Iglesia nos recuerda las fiestas, solemnidades a guardar. Es importante de que nosotros participemos, ¿verdad? Hay una anécdota que dice el paraguayito pues tiende a ser muy relajado, ¿verdad? Así nomás, ¿qué es lo que tanto, verdad? Cualquier cosita así nomás, ¿verdad? Salir de ese punto para poder hacer mejor. Y cuentan que cuando vino el Papa Juan Pablo II a Paraguay, dice que toda la gente se iba y había un vecino que le decía, ya vamos, le dice, vamos a ir a ver al Papa. Sí, la próxima me voy. Uno a veces no sabe valorar, no sabe apreciar y hace pasar para la próxima. La próxima ya puede ser muy tarde, ¿verdad? Y la oración, entonces, participar en la oración litúrgica de mi tiempo. También Jesús nos enseña en la oración de que tiene que ser integrada en mi vida, en mi visión, en mi día a día, en mi misión, en la misión de que yo estoy. Es decir, no solamente cuando yo llego a casa o cuando yo voy a misa o solamente los domingos, porque había también ese concepto de que domingo es día del Señor, perfecto, y solo domingo le voy a dedicar a Dios. Los otros días voy a dedicarme a otras cosas. No es verdad. Todos los días es día de consagrarnos a Dios constantemente. Y de hecho que las liturgias del domingo y después las liturgias que se van celebrando entre semana es una extensión de los domingos para que yo pueda llegar más nutrido, más fortalecido en mi oración hasta el próximo domingo, ¿verdad? Por eso que hay personas, yo admiro mucho a las personas que todos los días participan a misa. Es su recarga, su energía constante para poder enfrentar su situación. O cuando termina el trabajo y va a la misa para agradecer a Dios. Es decir, hacer también que involucrar a las celebraciones litúrgicas en mi vida. Y la persona me decía, ¿cómo es que yo antes me iba a la misa todos los domingos y ahora ya no puedo irme más? ¿Por qué me pasa eso? Y le pregunto, ¿cuándo empezaste a dejar? Y cuando empecé a viajar, empecé a hacer esto y dejé de lado. Ahí está. Dejaste de hacer el ejercicio que hacías, tu encuentro con Dios, y entonces el mal se aprovechó de esa situación y comenzaste a flojear. Y la única forma es poner de tu parte. Esforzarte, poner de tu parte. Una frase que yo siempre repito y ya parece otro disco rayado, que nosotros ponemos de nuestra parte, Dios siempre va a poner de su parte. Por otra parte también Jesús le da mucha importancia en la oración buscando lugares y momentos, dijimos. Y de aquí también tenemos que aprender los lugares y los momentos adecuados para dedicarle a Dios. Los lugares en tu casa, allí donde estás, poner un espacio adecuado para Dios y que sea exclusivamente para Él, que sea ese lugar, que sea el rincón con Dios. Este es mi rinconcito con Dios. Me encanta cuando voy en las casas y los mayores, los ancianitos me dicen, mira Fray Cristian, allá está, ese es mi pequeño altar, dice, me muestra todos sus santitos allí y es lindo. Tiene un espacio en su casa, tiene un pequeño espacio para Dios, donde va a encontrarse con Dios, donde se refugia cuando está triste, cuando está feliz, cuando hay momentos de adversidad, cuando hay momentos de felicidad. Allí está también un espacio para Dios, ¿verdad? Tengo todos esos lugares, ¿por qué no puedo tener un espacio para Dios? Volviendo a lo que decía hace rato, con la realidad que estamos viviendo, la situación que estamos afrontando, nuestros hogares, nuestras casas se convirtieron en oficinas y en colegio, en escuela. ¿Por qué no se puede convertir también en iglesia? Y eso también nos facilita las redes sociales para poder participar. Y una vez yo di esa consigna, que cuando participamos en la misa virtual, también disponete con mucho respeto en la misa que se transmite por las redes sociales. ¿Por qué digo eso? Porque a veces voy tentado de tomar mate mientras estoy viendo, o estar cortando cebolla y tomate, y es que estoy viendo misa y estoy cocinando. Entonces, le perdí el respeto a
a lo que se está haciendo, porque es algo sagrado. Entonces también siempre suelo motivar a las personas que durante la misa son 45 minutos. ¿Qué son 45 minutos? Máximo una hora, pero conmigo al menos son 45 minutos. Esos 45 minutos pasan volando y yo creo que es un tiempo tan propicio que deberías de reservar exclusivamente para Dios. Después Dios te va a dar los otros tiempos para poder dedicar a los demás. Jesús ora constantemente en la búsqueda de la comunión con el Padre. Nosotros busquemos también esa comunión. La oración de Jesús es un encuentro íntimo, tan íntimo que Jesús le dice Abba, que quiere decir papá. La expresión Abba es muy lindo porque es la expresión que los niños del tiempo de Jesús decía a su papá cuando necesitaban algo, cuando querían algo. Es la forma más cariñosa para decir papito. Papito, dame una voz. Papi, ¿podés darme esto? Quiero esto. Bueno, Jesús hace su oración de una manera tan íntima y tan profunda, con esa familiaridad. Dios es alguien que quiere estar cercano. Por eso también el término que solemos utilizar en nuestras palabras, que también sean palabras familiares, sencillas, pero que no por eso dejen de ser profundas. Jesús también ora en los momentos difíciles, dijimos, cuando está en el Getsemaní, cuando está en la cruz, no deja de orar. Jesús era un hombre en oración constante, era un hombre de oración viviente, podríamos decir. Pero también Jesús contagia, despierta interés, anima a los demás. En los otros evangelios escuchamos también, enséñanos a orar, enséñanos a poder orar, enséñanos a poder estar en comunión con Dios. ¿Por qué le piden eso? Porque seguramente que Jesús contagiaba. Mira, era fascinante ver cómo Jesús se entregaba a la oración. Y entonces también las personas quieren buscar esa comunión con Dios. Nosotros también pongamos de nuestra parte para estar en diálogo, en comunión con Dios. Jesús, al dialogar con el Padre, permite y deja que la gracia, ¿qué es lo que hace? Que la gracia llegue hasta el corazón y allí se abre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, como dije hace rato, siempre viene a nuestra ayuda, viene a nuestro auxilio. Y como hace rato alguien mencionó el ayuno también es muy importante, involucrar en la oración con el ayuno, expulsar demonios con oración y ayuno, ¿verdad? El ayuno, eso sería para otro tema, para otro momento, ¿verdad? El ayuno también ayuda mucho a que mi oración pueda complementarse. Cuando uno se dispone físicamente con el ayuno, dispone también en la oración. Por eso hay que ir en buena combinación y coordinación el ayuno con la oración. Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta, si quieren abordar algo más. Sí quiero dar unos tips para la oración sencillamente al final, ¿verdad? José, si la audiencia quiere enviar sus preguntas, por favor, envíen sus preguntas y aquí... José, ustedes se dan cuenta que José está constantemente, aunque no mira la cámara directamente, él está muy conectado con la audiencia. Él va acompañando todos los comentarios para ir después comentando. Adelante, José. Totalmente, Valentín. Bueno, esta gente maravillosa que nos acompañó también durante toda esta noche. Más de 100 personas, Valentín, Fray, nos están acompañando, viendo. Compartieron ya más de 200 personas, compartieron. Muchísima gente ya que está enviando sus mensajes, siguen compartiendo. Agradecemos muchísimo porque ustedes están ahí y como ya los comentarios decían, una muy buena enseñanza que gracias a ustedes también estará llegando a otras familias, a otros hogares, a otros que estén necesitando tal vez esa vida de oración que dejó un solo día y ya se fue extendiendo por tanto tiempo, como venía diciendo el Señor. Bueno, así como nos dijo nuestro querido hermano Valentín, si tienen alguna duda, alguna pregunta, tenemos unos minutitos todavía que podemos aprovechar y hacerle algunas consultas al Fray, todo referente a lo que es la oración y a lo que estuvimos compartiendo en el transcurso de la programación de esta noche. Nelida Zárate nos dice, hermoso programa y muy interesante, gracias por las enseñanzas, muchas bendiciones. Dice Narciso también Espínola, buenas noches, propio Valentín, José y al Fray también. Qué bendiciones poder compartir sus enseñanzas desde Nueva Esperanza.
Buenas noches, profesor, y al padre Rudolf Christian y al profe. Qué bendición tan grande. Me delataron ahí. ¿Qué pasó ahí? Ese es mi otro nombre. En realidad, mi nombre es Rudolf Christian. Isidora Núñez es la que te delató acá. Bueno, continuando, Carmen López nos dice: buenas noches, profe Valentín, tu colaborador y al invitado en este programa. Acabo de conectarme, pero no tengo dudas de la riqueza de los temas abordados. Mis felicitaciones y mis deseos de que Dios bendiga vuestra tarea evangelizadora desde la madre patria, desde donde nos están viendo, desde España, que nos acompañan también, desde Brasil constantemente también nos acompañan. Qué bueno escuchar así a un fray hablando con tanto dinamismo con la realidad actual en la cual estamos atravesando, dice Amado Javier Espino. Dice Estanislao Torres: ¿cómo hacer para ver los encuentros anteriores? Muy bien, ya tenemos 40 encuentros hasta el día de hoy. Ustedes pueden verlo desde la página del animador bíblico Valentín Benítez, donde estamos transmitiendo todos los jueves las programaciones y todas están bien enumeradas, bien escritas. Y también, Valentín, yo no sé si desde el 1 alzaste en YouTube o desde qué número. En mi canal de YouTube, yo no sé desde qué número. A ver, voy a mirar un poco acá, un gatito. Desde mi canal de YouTube creo que alcé, voy a decir ya exactamente. En YouTube me van a encontrar también como animador bíblico Valentín Benítez. En YouTube está, voy a decir exactamente los videos que tengo. Alcé desde el programa número, desde el 22, José. Desde el 22 en adelante comencé a cargar hasta el 39. O sea, todos los programas anteriores, ahí tenemos los invitados de todo tipo de invitados en el canal. Ok, Estanislao Torres, entonces tratando de responder un poco tu pregunta, en la página. Siguiente, ¿te parece? ¿Cómo? Voy a leer el siguiente, dice Javier sí. Miranda, dice: buenas noches para los hermanos. A mi parecer necesitamos más acción que oración. Jesús durante tres solo predicó el reino de Dios y no llegó a explicar qué es el reino de Dios porque sus oyentes le entendían. Es triste que hoy nos declaramos sus seguidores y no sabemos qué es el reino de Dios, dice. Que no sabemos qué es el reino de Dios que predicó Jesús. Javier Miranda, bendiciones, dice. Categóricamente que la oración nos debe llevar a la acción. Gracias, Javier, por compartir con nosotros también tu mensaje. Fray, acá hay una pregunta, dice, ¿querés leer? Marco Aponte tiene una pregunta, José. Dice Marco Aponte, ¿podrías recomendarnos libros para la oración? Aparte de Relatos de un peregrino ruso, dice. Los talleres de oración y vida creo que también nos ayudan muchísimo. Bueno, la pregunta concreta es, ¿podrías recomendarnos libros para la oración? Libros de oración, yo no. Normalmente a mí me gusta orar con los salmos. No hay mejor libro que los salmos para poder rezar. Ciertamente que vas a encontrar muchos otros libros que te ayuden para poder profundizar la oración, que te hable de oración. Hay muchas, ¿verdad? Pero yo te invito a que ores desde la palabra, con la palabra. Sí, orar con la palabra. Sí, eso te puede ayudar. Hay muchos libros, infinidades de libros realmente, pero yo prefiero partir desde los salmos, porque nosotros los religiosos al menos rezamos con los salmos, la liturgia de las horas, y riquísimas son los salmos. A veces no podemos darnos cuenta porque incluso en la liturgia, en la misa, en la Eucaristía, cuando se hace la liturgia de la palabra, se toman simplemente pedacitos de los salmos, porque son muchos, ¿verdad? Pero yo les invito a que partan desde los salmos, partir a meditar rezar con los salmos. Allí es la experiencia del salmista, habla desde su experiencia con Dios, para con Dios, lo bueno, lo malo, la situación adversa, los momentos de alegría, de dificultad, de dolor intenso, de pérdida, etc.
Muy bien. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿O tenés adelante. alguna? Sí. Bueno, Teresita de Jesús Fretes, me imagino, Fray, que le conoce, porque conoce mucho y dice, por ejemplo, como Don Rodolfo el Reno, dice, bueno. Sí, algo de eso tenía, porque cuando era pequeño mi nariz se queda rojo y es Rudolf, el reno de la nariz roja, ¿verdad? Entonces, un poquitito me gustaban cuando me decían eso. Ahora ya no. Va una pregunta aquí de Ramona Vera de Bogado, dice, buenas noches. ¿La abstención de carne, de comer carne en la Cuaresma, es recomendada por la Iglesia Católica? Sí. Lo que pasa es que cuando vamos a hablar de ayuno y abstención, de ayunar y abstenerse de carne, recordar siempre que tiene que ir acompañada de un padre espiritual, que no sea solamente, sería aconsejado por un padre espiritual, por un guía espiritual para poder hacerlo, porque a veces no es por hacer nomás, también de descubrir su significado y su profundidad, ¿verdad? Muy bien, vamos Ok. a los tics, ¿cómo le llamaste, Fray? A los tics, o sea, al final. Tips. Los tips para poder hacer una buena oración. Me gustó muchísimo porque alguien justamente hablaba, recuerdo un fraile que hablaba sobre una oración que tiene que contener mi oración. Aquí da unos tips para que tu oración pueda ser gratificante, justamente en base a la palabra ágape, ¿verdad? Sabemos que ágape significa amor desde la experiencia de Dios, ¿verdad? Esa acción, como alguien decía, esa acción que mueve justamente no porque me cae bien esa persona hacer bien, sino porque es necesario hacer el bien. Es el ágape, por la cual, basándonos en el acróstico de ágape, tiene que contener alabanza, gratitud, arrepentimiento, plegarias y escucha. Es decir, alabanza, justamente ofrecer a Dios tu tiempo, es ofrecerle justamente tus palabras de reconocer que Él es grande, ¿verdad? Que Él, como decimos, el Padre Nuestro también comienza así: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? O sea, da nuestra alabanza de quién es realmente para nosotros Dios. Gratitud, agradecer a Dios, que sea de gratitud, arrepentimiento, reconocer tus errores, tus falencias, plegarias. Aquí incluye tus peticiones, aquí incluye tus preguntas, aquí incluye justamente tus peticiones para Dios. Y finalmente, la escucha que va acompañada de un silencio, un tiempo de silencio contigo mismo, y dejar que Dios también nos ayude a escuchar en el silencio la voz de Dios para que puedas emprender tu camino o tu misión o tu acción, como alguien decía hace rato. O sea, basándonos en la palabra ágape, que es alabanza, gratitud, arrepentimiento, plegaria y escucha. Si contiene tu oración, vas por buen camino. Muy bien, excelente. Creo que con esto vamos cerrando, Fray, por hoy. Liberarte también y invitarle a la gente de que el próximo sábado vamos a tener el encuentro nacional con la Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay. Está hecha la invitación especialmente para los coordinadores, vicecoordinadores, y bueno, está abierto a los representantes de todos los grupos y movimientos del Paraguay. Vamos a estar allí presentes, si Dios permite. En mi caso, representando a la ABP, ¿verdad? De la animación bíblica aquí de la diócesis. Y el sábado a las 4 de la tarde, 16 horas, tengo un encuentro virtual totalmente gratuito para la gente que desee de repente profundizar un poco más las 7 palabras de Jesús en la cruz. Oh, qué lindo. Un poco más, algo más meditado, más profundizado, inclusive orado. El pasado sábado hemos iniciado, hicimos 2 palabras de Jesús nada más en 2 horas, más o menos una palabra, una hora, una palabra, otra hora. Y este sábado seguramente lo vamos a hacer otra vez 2, y el siguiente sábado seguramente sobrarán 3, y con eso vamos a terminar esa parte de formación virtual. Porque vamos los Viernes Santos, pero a veces escuchamos estas palabras de Jesús, pero no la meditamos, no la entendemos muy bien.
Entonces nosotros ya podemos ayudar de esta manera, prepararnos para ir ese día a saborear ese momento litúrgico tan sublime que es la celebración de las 7 palabras. Si te interesa, puedes comunicarte conmigo al 0983 611 762, 0983 611 762. El encuentro virtual es totalmente gratuito, va a ser por la plataforma Zoom, un encuentro así de hermanos, compartimos la cita bíblica, meditamos juntos y oramos juntos. Entonces está hecha la invitación para este sábado y el siguiente sábado terminaríamos las 7 palabras. Ok, está hecha la invitación, aprovecho este espacio. José, ¿querés decir algo antes de darle la palabra final al fray? Sí, Valentín, acabo de enviar el número de Valentín Benítez, 0983 611 762, ¿correcto, Valentín? Correcto. Sí, Valentín Benítez, para las personas que quieran estar conectados para el fin de semana, para el sábado, entonces se ponen en contacto, en comunicación con él y él le va a dar las directrices necesarias. También aprovecho y darle gracias a estas más de 100 personas que nos acompañaron desde el principio. Gracias a ustedes hemos llegado ya a bastante gente y seguro vamos a seguir llegando. No se olviden de seguir también mi página, José Villanueva, Predicador Católico, de lunes a viernes. De lunes a viernes hacemos una reflexión del Evangelio del día de un minutito. Un solo minuto. Entonces la reflexión en que tiene mucho alcance, gracias a Dios y gracias a ustedes que siempre nos acompañan. También enviamos a los grupos de WhatsApp. Entren en la página y ahí van a estar recibiendo. Y por sobre todo, a toda esta gente que hizo posible que llegáramos a tanto. Gracias. Que Dios les bendiga por eso a ustedes. Si no hemos leído sus mensajitos, no se enojen, por favor. Es que ya pasó. Entonces, compréndanos, por favor. Y un gusto inmenso, Valentín, compartir contigo y también con el fray. Buenísimo escucharle y ojalá tengamos más oportunidades también de seguir aprendiendo. Este programa va a estar queda en la plataforma y también queda en el Facebook y vamos a subirlo también en el canal de YouTube, así que van a poder ver si quieren volver a recuperar las citas bíblicas, por ejemplo, que se pasó así rápido, entonces pueden volver a ver y ahí anotar las citas bíblicas. Fray, quedamos, ¿qué te parece un encuentro marcamos más adelante ahora para el tiempo pascual? Porque a veces hablamos mucho de cuaresma, Semana Santa, sí, pero a veces el tiempo pascual también es muy importante en ese proceso de espera de Pentecostés. ¿Qué te parece? Podemos desarrollar por lo menos un encuentro más con un tema específico, pero para agendar más adelante. Claro, vamos a ver, dice el cielo. Vamos a ver. Tu mensaje final. A ver un poco, bueno, creo que cada uno de nosotros, con lo que estamos viviendo, sin duda la oración es lo que nos va a dar fortaleza y ayudar a poder sobrellevar toda esta situación. Recordemos Santa Mónica cuánto sufrió por su hijo, ¿verdad? Pero sus oraciones también tuvo fruto, convirtió sus lágrimas y sus rodillas en oración y ponía de su parte. Y hoy tenemos un gran santo, San Agustín. No podemos negar que también ella aportó con su oración, sus plegarias, seguro que llegaron hasta el Padre, hasta Dios. Y creo que nosotros también pongamos de nuestra parte, intercedamos mutuamente, ayudemos, hagamos el bien sin importar a quién. Muy bien, queremos recibir su bendición como sacerdote y luego ya vamos a la canción final. Con esto nos despedimos y agradecemos la presencia de todos ustedes y nos reencontramos, si Dios permite, el próximo jueves con un programa más de Creciendo en nuestra Fe Católica. Contigo, Juan. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Fray, saludo a la comunidad de hermanos que seguramente algunos están viendo, a tus hermanos de la casa y también a tus seguidores que están viendo también a través del Facebook. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao, chao. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor,
ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. A ti gloria y honor.